8 de la mañana con 37 minutos. Agenda económica en esta jornada de viernes 3 de enero. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carola? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos comenzando Agenda Económica, 8:38, con datos del día, los datos de mercado con los que siempre partimos revisando nuestro programa, y con un dólar que está abriendo a esta hora con una subida, se consolida por sobre los 1.000 pesos. Ayer ya había rozado ese valor, cerró en 999 y hoy día ya derechamente está subiendo y de manera bien rápida. Las primeras transacciones de esta jornada, 1.005 pesos es el valor del precio del dólar para comenzar esta sesión. El cobre, por otro lado, está en niveles más bien planos, $4 con 13 centésimas la libra, mientras que la UF está en un valor de 38.424 pesos para el día de hoy. Tres datos para comenzar entonces esta edición de Agenda Económica. Y vamos a partir también revisando las reacciones, el análisis del dato del IMASEC, que ayer bien oportunamente entregábamos aquí en Agenda Económica AM, y que empieza ya a configurar el panorama de lo que ha sido el año 2024. Este dato de IMASEC fue del mes de noviembre. 2,1% fue la expansión de la economía para el mes de noviembre, el penúltimo mes del año. Y este dato empieza a consolidar un escenario que ya se veía con bastante claridad antes. Y es que será difícil que se alcance la proyección de crecimiento que había planteado el gobierno fundamentalmente a comienzos de este año, y con las correcciones correspondientes incluso estaría difícil todavía llegar al crecimiento de 2,4% que había estimado el gobierno y iba a cerrar este año que ya acaba de terminar. A lo menos, dicen los economistas, tendría que crecer por sobre el 4% la economía en diciembre para poder llegar a esos términos anuales, y eso evidentemente que se ve bien difícil y lejano. Si bien diciembre puede ser un mes de mucha actividad por el lado del turismo, del comercio, de todas maneras, llegar a esas proyecciones y alcanzar ese rendimiento de la economía en el último mes 2024 asoma como una tarea súper compleja. Incluso la proyección de crecimiento de 2,3% del Banco Central también aparece como un asunto desafiante. La economía tendría que crecer más de 3% en diciembre para que se lleguen a esos niveles. Por tanto, estamos hablando de un cierre hacia 2024 bastante flojo en términos de actividad económica. Si bien los datos desestacionalizados, que son la comparación del mes respecto al inmediatamente anterior, o sea, noviembre, cuánto creció respecto a octubre, muestran que hay velocidad y actividad económica, de todas maneras pareciera que el fin de año 2024 no será muy distinto a lo que habíamos visto en todo el desarrollo de la temporada pasada. Es decir, una economía que va a ritmo lento y con ciertas dificultades. Vamos a escuchar al economista jefe para Latinoamérica de Banco Itaú, Andrés Pérez, quien profundizaba en este tema precisamente respecto a cuál es su visión sobre cómo está andando la economía en términos generales, más allá del dato del IMASEC conocido ayer. Más allá de la sorpresa, yo creo que sigue mostrando que la economía chilena está creciendo en torno a su potencial, que es más bien alicaído, ya en torno a 2%. En la ausencia de grandes choques, la economía chilena debiese crecer en torno a 2%. Este año debiésemos de crecer, si mantenemos el mismo nivel de fines de noviembre, creceríamos en torno a 2,3% de este año, y le da un buen pie para crecer en torno a 2% el próximo. Ahora, si uno mira distintos indicadores líderes, tales como la confianza empresarial, la confianza en los consumidores, en las colocaciones por el lado bancario, dan señales de que la economía no debería crecer tanto más, ¿ya? Y para dinamizar un poco más la economía es clave la inversión privada, que después de 2 años de contracción debería recuperarse en el margen durante el año 2025. Claro, y ahí Andrés Pérez profundiza en algunos datos que son bien interesantes para tomar la temperatura, digamos, de la economía desde el punto de vista de quienes invierten y son los que terminan generando más actividad económica, del sector privado fundamentalmente. Los niveles de optimismo respecto a lo que vendrá el próximo año se mantienen en terreno más bien negativo sobre la percepción de lo que viene. A nivel de consumidores tampoco se ven grandes cambios en ese sentido, y de hecho el Banco Central
había proyectado a mitad de 2024, pero pensando en 2025, cómo venía la mano de la inversión. Bueno, proyectaba un crecimiento importante, cercano al 5%. En su último IPOM, el Informe de Política Monetaria de diciembre, el Banco Central proyecta que la inversión de capital fijo va a estar en torno al 3% en 2025. Por lo tanto, hay un recorte ahí ya que da cuenta precisamente de ese estado de ánimo, quizás de los inversionistas, que no es muy favorable para lo que vendrá en el curso de este año 2025. De todas maneras, se empiezan a hacer ya estimaciones sobre lo que viene para la economía, qué sectores son los que se están moviendo más. Vamos a escuchar a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI, que profundiza en este punto. De 2,1% anual, ligeramente mayor a lo previsto, mientras que respecto al mes anterior marca un crecimiento de 0,3%. No cambia el diagnóstico general en el sentido de que la economía está recuperándose, pero limitada por su potencial en torno al 2%. Por componente, destaca positivamente una mejora algo mayor a lo prevista por el lado de comercio, también en alguna medida por el lado de manufactura, mientras que minería y servicios van perdiendo impulso. Para el año seguimos previendo que va a haber cerrado el PIB con un crecimiento entre 2,1 y 2,2%. Claro, las predicciones del mercado están por debajo de lo que estima el gobierno, de lo que estima el Banco Central también. Las predicciones se acercan más al 2%. Y esa es una señal bien clara también de que la economía está pasando por un momento bien plano. Un concepto que se repite es de un crecimiento mediocre para el potencial que podría tener la economía nacional. De hecho, desde Copeuch, por ejemplo, estiman que todavía la economía nacional en términos de actividad, cuando se ve el promedio de 3 meses, el promedio móvil, está por debajo de la tendencia que tenía antes del estallido social. Y eso es también bien revelador del momento económico que estamos viendo. Conversamos también con Germán González, economista de Clapes UC, para ver cuáles son las proyecciones que hacen al cierre de 2024 y cómo vamos a partir este año en materia de actividad económica. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Nuestra proyección para el cierre del 2024 es de un crecimiento de 2,2%. Acá, los ejercicios aritméticos apuntan a que si la economía crece 3,5% o algo más, ¿verdad? Se podría alcanzar el crecimiento que tiene en diciembre, me refiero. Se alcanzaría el crecimiento que tiene el informe de política monetaria de un 2,3% para el año. Y para que se alcance el crecimiento de Hacienda, que es un 2,4%, se requiere que la economía crezca más de 4,6% en el mes de diciembre, lo cual vemos muy difícil. Nuestra proyección es que diciembre va a crecer en torno a 3%. Esto es básicamente porque diciembre tiene 2 días hábiles más que el igual mes del año anterior, y con eso el crecimiento cerraría en torno a 2,2%. Bueno, así entonces cerrando ya las estimaciones de la economía nacional del año anterior. La próxima semana tendremos otro dato súper importante. El IPC se conoce el próximo 8 de enero, el IPC correspondiente a diciembre, y eso también nos va a dar otra señal de cómo está la economía. El peor escenario es el de una economía que crece poco, como está ocurriendo en Chile, con una inflación muy alta. Por lo tanto, va a ser súper relevante ver qué pasó finalmente con el 2024 en términos de la evolución de los precios. Ahí hay alguna preocupación también que están siguiendo de cerca los economistas en sus proyecciones para este año. 8,46. Seguimos con otra información aquí en Agenda Económica, porque vamos a hablar de ciberseguridad, un tema crecientemente importante y que ha tenido novedades relevantes para el inicio de este nuevo año, porque desde este 2 de enero comenzó a operar la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Este organismo se creó en el contexto de la Ley de Ciberseguridad, que fue aprobada en diciembre del 2023 y contempla y deja en manos de esta agencia la de fiscalización, la regulación y también las sanciones a instituciones que prestan servicios esenciales en esta materia. Es una institucionalidad nueva, pero muy relevante para enfrentar un tema, como decíamos, cada vez más importante. Y ya la agencia tiene un nuevo director. Estaba precisamente junto a nosotros Daniel Álvarez, el primer director de la recién creada Agencia Nacional de Ciberseguridad. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Bueno, Daniel es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Ha participado además en el desarrollo de distintas políticas públicas en materia de ciberseguridad.
Daniel, cuéntanos sobre esta institucionalidad. ¿Por qué es relevante y qué rol va a tener la agencia en particular en la implementación de esta nueva ley de ciberseguridad que tiene Chile? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La agencia es un organismo que viene a resolver o intentar resolver un problema que cada vez es más frecuente. Nosotros nos acostumbramos a una vía digital donde existen riesgos distintos a la vía física. Nosotros hoy día realizamos una cantidad importante de acciones comerciales, bancarias, de compras o vida social. Conversamos con nuestros amigos, tenemos Zoom, vamos a terapia en el psicólogo a través de videoconferencias y todo eso genera nuevos riesgos. Y esos nuevos riesgos hoy día son bien transversales en la sociedad, afectan al sector público, afectan al sector privado y adicionalmente cuando esos riesgos se materializan, o sea, cuando tenemos un incidente, cuando tenemos un ciberataque, el país deja de poder funcionar de la manera normal. Y nosotros hemos tenido experiencia en esto, hemos tenido grandes ciberataques en los últimos años, hemos tenido ataques a las Fuerzas Armadas, a grandes empresas de telecomunicaciones o a servicios públicos, que el gran efecto que provocan es que esa institución, ya sea pública o privada, deja de funcionar. Sí. Por lo tanto, la agencia lo que busca es básicamente dos cosas. Uno, anticipar. De qué manera prevenimos la ocurrencia de incidentes o ciberataques con acciones positivas. En el fondo, cómo incrementamos nuestro nivel de seguridad, cómo identificamos alertas. ¿A nivel público solamente? No, en este caso la Agencia Nacional de Ciberseguridad tiene competencias sobre el sector público, pero también sobre el sector privado. ¿Y qué tipo de competencia, por ejemplo, respecto al sector privado? ¿Exigencia de algún tipo? Por ejemplo, la agencia puede dictar instrucciones generales o instrucciones particulares respecto a las medidas de seguridad que puede tomar un banco, que puede tomar una empresa eléctrica, que puede tomar una empresa de telecomunicaciones. Establece cierto estándar. Exacto. La idea es, y una de las grandes discusiones que hubo en el Congreso en su momento fue las agencias reguladoras de ciberseguridad en distintas partes del mundo regulan o al sector público o al sector privado o a una parte del sector privado. Y acá en Chile se tomó una decisión bastante novedosa en el sentido de regular al menos 13 sectores de la economía. ¿Y cuál es el criterio que está detrás? Son aquellos sectores donde si existe un incidente o existe un ciberataque, el país nuevamente deja de funcionar normalmente. ¿Cuáles son los sectores clásicos? Electricidad, combustibles, transporte aéreo, terrestre, aeropuertos, toda la cadena financiera, no solamente los bancos, por ejemplo, los medios de pago, las pasarelas, las tarjetas de crédito, y también sectores críticos como la salud, todos los órganos de la administración del Estado, en fin, son 13 sectores que están expresamente regulados y la agencia tiene, como tú decías al principio, esta potestad de fijar normas, fijar estándares, también tiene la posibilidad de fiscalizar y eventualmente tiene la posibilidad de sancionar. Y respecto al diagnóstico que tienen sobre cómo lo está haciendo el sector privado, ¿cuál es la mirada que hay desde la agencia? Hoy día nosotros tenemos un diagnóstico parcial. La agencia nace de un organismo que se llama el CECIR de Gobierno, que existió durante 5 años, y el programa de ciberseguridad del gobierno, que yo dirigía anteriormente, pero solo teníamos información del sector público. Entonces yo hoy día te puedo decir cuál es el tipo de incidentes que ocurren en el sector público, pero no así el sector privado, porque no existe esa información. A partir de marzo de este año, el sector privado va a estar obligado a notificar sus incidentes. Por lo tanto, nuestro diagnóstico va a ser mucho más preciso. Sin perjuicio de eso, en general hoy día nosotros tenemos con problemas, 3 grandes problemas, te podría decir. Uno, cadena de suministro. ¿Se acuerdan del año pasado un incidente que sufrió una telco que significó que al menos 100 servicios públicos tuvieron problemas, más de 500 empresas tuvieron problemas? Sí. Un solo proveedor. A ese proveedor se le afectó un 10% de su capacidad. Imagínate si se le hubiese afectado el 100% de su capacidad. Cuando ese proveedor tuvo problemas, no pudimos emitir licencias médicas electrónicas, porque era el proveedor del sistema de licencias médicas. El Estado no pudo firmar. Lo que es grave, el Estado no pudo firmar durante 2 días ningún acto administrativo con firma electrónica avanzada, porque esa empresa era la proveedora de. Y esto en el sector público también nos pasa cuando, por ejemplo, algún servicio es atacado y no puede seguir prestando su servicio de manera normal, nos toma tiempo recuperar esas capacidades. En cuanto al diagnóstico es que estamos bien, pero tenemos mucho espacio para mejorar y todavía no sabemos muy bien el diagnóstico respecto al sector privado. ¿Pero hay alguna estimación, por ejemplo, Daniel, respecto al impacto económico en términos de porcentaje del PIB que generan los ciberataques en nuestro país? ¿Hay algo de esa información para tener una magnitud, digamos, y una dimensión? El ejemplo que usted da es bueno, pero la mirada más global. Mira, en el caso de Chile no tenemos porque no hemos sufrido un incidente de esa naturaleza, pero si uno mira lo que pasó en Costa Rica fue un país que recibió un ataque que dejó abajo al equivalente a sus servicios de aduana, servicios de impuestos internos, algunos hospitales. El impacto de ese incidente fueron varios cientos de millones de dólares por día. Por día. Por día. El costo, lo que nosotros ya sabemos, que hoy día el costo de recuperarse un incidente es más alto que la inversión que habría sido necesario realizar si es que no... para protegerse. Esa relación hoy día la tenemos más o menos clara. Un incidente cuesta el doble de lo que habría costado anticipar, tomar medidas, prevenir la ocurrencia del incidente. Claro. ¿Cuáles son los sectores que están más expuestos a estos ataques, Dani?
En general, hay dos grandes grupos. Uno son aquellos que son mucho más atractivos para los delincuentes. Tenemos que pensar que esto también forma parte de las bandas de crimen organizado. Por lo tanto, ahí están los bancos, las instituciones financieras y los usuarios de esas instituciones. Nosotros tenemos mucho fraude bancario chico. Esta suplantación del WhatsApp para luego acceder a la cuenta, o este tipo de fraude que te llama por teléfono simulando ser un ejecutivo bancario para acceder a los datos de tu cuenta y luego realizar transacciones. Eso está pasando. Las estadísticas muestran que todos los años crece ese tipo de delito y ahí las personas afectadas son ciudadanos. A ver, Daniel, déjame hacerte dos preguntas respecto de esta. Una, que es casi como un mantra mío, pero que tiene que ver con qué tanto los problemas de ciberseguridad tienen que ver o se asocian con la alfabetización digital de la ciudadanía. Entender, porque una cosa es que tú entiendas que tienes un problema computacional, qué sé yo, y otra es que no lo entiendas. Claro. No, es tremendo. Esa es la gran pregunta de los últimos 10 años. De hecho, de este mismo estudio, hace como 5 años hablé con Daniel Matamala sobre esto, porque nosotros transitamos desde un mundo analógico a un mundo digital sin ningún curso de por medio, sin ninguna inducción. Quienes somos mayores nos tocó cambiar una máquina de escribir por un teclado con una tele, que no se entendía mucho de lo que se trataba. Y luego los chicos y chicas en los colegios siguieron en clases de técnico manual, siguiendo instrucciones respecto a cómo construir cosas con las manos, que está muy bien. Pero toda esa transición, que tomó 20 años en nuestro país, fue con cero alfabetización digital. Y hoy día es una de nuestras preocupaciones. De hecho, nosotros estábamos trabajando con el Ministerio de Educación en 3 grandes hitos. Uno, incorporar en la educación básica formación esencial en ciberseguridad y protección de datos personales, en el ramo de tecnología. Y estamos haciendo el esfuerzo para introducir en el currículum de la educación básica esos contenidos. Hoy día los niños, niñas y adolescentes tienen ciertas nociones porque son usuarios más intensivos, pero en muchos casos también son analfabetos digitales. O sea, son usuarios finales, no entienden el proceso, no entienden cómo funciona. Segundo, estamos trabajando con educación media técnico profesional para generar especialistas en ciberseguridad en las especialidades de redes, de telefonía, de telecomunicaciones, porque tenemos una brecha de profesionales especialistas y técnicos. Falta gente. Faltan 28.000 al año, más o menos. 28.000. 28.000 al año. Y si esperamos a la universidad, a los CFT, a los IP, nos vamos a demorar 3 o 4 años más. Por lo tanto, estamos trabajando eso porque hay pilotos en Estados Unidos donde esto ha funcionado súper bien. Y tercero, la educación informal. Hoy día el CENSE con otras instituciones con talento digital crearon las bootcamp. Y las bootcamp permiten que la gente se reconvierta. Yo soy un profesional que no le fue bien en su carrera tradicional porque está saturado el mercado, toma un curso de 6 meses intensivo para hacerte analista en temas de ciberseguridad. Con eso nosotros hemos ido siendo capaces de identificar que nuestra brecha formativa es bien profunda. Y en general a los usuarios les pasa que enfrentan la tecnología sin tener ciertos conocimientos mínimos. Y eso es eso requiere un cambio cultural. Sobre todo si es que uno piensa además que Chile está apostando por un sector muy relevante en este ámbito, que es el de los data centers, por ejemplo, ¿no? Hay una estrategia nacional que busca potenciar esta área, hay una estrategia que busca fortalecer la economía digital en términos más amplios. O sea, tenemos que generar esas capacidades para poder desarrollar esos sectores de manera de largo plazo, digamos. Claro, y ahí hay una doble mirada, como esto puede ser un incentivo económico para el desarrollo de ciertos sectores. Nosotros tenemos ciertas ventajas comparativas, por ejemplo, hoy día con la instalación de la agencia, somos el primer país en América Latina y el Caribe en tener ley y tener agencia nacional en temas de ciberseguridad. Nos da una ventaja eso. Y de hecho, ya se nota, el año pasado nosotros nunca habíamos recibido audiencias por el Comité de Inversión Extranjera, nunca nos tocaban, el año pasado tuvimos 6 o 7. Por lo tanto, los países, las empresas extranjeras están tomando esto como un elemento para tomar la decisión de invertir o de invertir en el país. Ese es un elemento súper importante. Y el segundo es que cuando nosotros pensamos en capital humano, usualmente nos vamos al capital humano avanzado. Queremos doctores, queremos magísteres, queremos titulados universitarios. Sí. Y en ciberseguridad está muy demostrado que se trata de una skill, es una habilidad. De hecho, nuestros mejores analistas no tienen título. Que plantea un desafío para cómo los contratas en el Estado y nosotros tenemos un régimen especial. Claro. Nosotros tenemos excepción y podemos contratar al mejor analista sin que tenga título universitario. Porque tiene las habilidades que se necesitan. Porque tiene las habilidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos analistas que son especialistas en buscar cosas en la dark web, Ya. que llevan tantos años trabajando. Tantos años, son chicos de 23 años, 24 años. Claro. Bueno, han desarrollado una carrera en entender cómo funciona la dark web y por lo tanto hoy día nosotros, un dato súper importante para nosotros, de las 10 brechas de seguridad que se ocurren en el país, 9 las identificamos nosotros.
Ahora, porque hemos logrado desarrollar esa ahí hay capacidad. un punto súper interesante porque, ya que mencionaste de Dark Web y toda la cuestión, porque tú necesitas tener instrumentos y necesitas tener herramientas para poder hacer todo esto. Mencionabas recién de que había un déficit de, ¿cuánto dijiste? 9.000. 28.000. 28.000. Si eso lo lleváramos a la salud, sería algo que nadie lo podría soportar. Pero en el ámbito de la ciberseguridad, ¿cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las cosas especializadas que se trabajan para generar búsqueda de este problema? Y segundo, ¿cuáles son las cosas mínimas que todo ciudadano que tiene un celular en su bolsillo debiera mínimamente conocer? ¿Cómo se usa? Partamos por lo fácil en la teoría, lo difícil en la práctica, los usuarios. Hoy día es difícil encontrar a alguien que no tenga contraseña en su teléfono, ¿cierto? Pero hasta hace 3 o 4 años atrás había mucha gente que no lo configuraba. Y hay un montón de gente que tiene 3 puntitos. Claro. Hoy día la mejor medida de seguridad es tener una contraseña en el teléfono o en el dispositivo que sea. Y segundo, mantenerlo actualizado. Son dos cosas que no tenemos que hacer nada. En teoría el dispositivo, pero todavía hay mucha gente que la desactiva. La función de actualización automática la desactiva y eso genera un riesgo brutal. Y una medida de costo cero. Claro. Cuando lo único que hace es consumirte un poco de datos en la noche o si estás conectado al Wi-Fi, y ahí sí que es totalmente costo cero. El tema de las contraseñas es el gran problema. Así, ¿eh? El gran problema, sí. Porque como humanos tenemos cuántas, yo tengo 150 cuentas en distintos servicios, de todo tipo. Imagínate crear una contraseña distinta para cada uno, que es la recomendación. No se puede, por lo tanto tengo un programa con un gestor de contraseña. Yo tengo Splash ID, por ejemplo, que yo tengo, que es una bóveda Exacto. que almacena ¿Son seguros? las distintas contraseñas aplicadas a cada una de las cosas. Claro, son seguros, pero las que no son gratis. No. Porque se ha detectado que empresas que ofrecen el servicio gratis, en realidad lo que están haciendo es que están traficando los datos Claro, por atrás. seguro. Y ahí hay medidas. El punto es que concientizar a 18 millones de usuarios o de personas, de ciudadanos, en tener una aplicación para que gestione las contraseñas no es una tarea fácil en la práctica. Y las empresas lo hacen. O sea, por ejemplo, nosotros debemos estar súper orgullosos de nuestro sistema bancario. Nosotros tenemos un sistema bancario con 2 o 3 factores de autenticación. Eso es bien inédito a nivel mundial. Pero aún así tenemos alto riesgo y tenemos alto fraude todavía. Daniel, lo último, porque se nos va el tiempo, pero ¿qué está pasando en esta materia en relación con el crimen organizado? Cuando estamos enfrentando una oleada de bandas mucho más sofisticadas, más agresivas en algunos casos, etcétera. ¿Hay algún vínculo? ¿La agencia va a tener un rol en el trabajo en materia de seguridad ampliado? Nosotros somos parte del Ministerio de Seguridad, del Interior y Seguridad Pública, vamos a ser parte del Ministerio de Seguridad Pública, y crimen organizado efectivamente es una dimensión interesante. Nos pasa a nosotros que de repente vemos tendencias. Vemos que está ocurriendo lo mismo muchas veces. Cosas chicas, vemos que están ocurriendo 20, 30, 40 veces el mismo día. Eso da cuenta que hay una organización detrás trabajando. Y ya tenemos alguna información, no puedo entregar muchos detalles, de que en algunas aplicaciones, especialmente de préstamo o usura, los préstamos a gota, son en realidad organizaciones criminales internacionales que tienen aplicaciones. Están digitalizadas, pero igual tienen agentes físicos instalados en Chile. O sea, hay personas que trabajan para esa organización criminal internacional puestos en Chile. Súper interesante por los desafíos que vienen por delante. Daniel Álvarez, el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias, que estés bien. Son las 9:01. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en materia de pensiones con 2 dimensiones distintas, pero que abarcan de todas formas la discusión del día de hoy. Tiene que ver, por un lado, con la dimensión política y los descuelgues de algunos diputados oficialistas, y luego vamos a hablar también de la rentabilidad de los fondos de pensiones, que es un dato que está fresquito y bien interesante también para poner sobre la mesa. Partamos con esa dimensión política porque se han ido sumando cada vez más voces, sobre todo en la Cámara de Diputados, desde el oficialismo contrarios a la reforma de pensiones, al menos en los términos en los que se está planteando esta reforma que se tramita en el Senado. Recordemos que en enero y ya la próxima semana debería el gobierno presentar las indicaciones de la reforma de pensiones, es decir, aquellos cambios que ya han sido acordados con la oposición. Hubo un acuerdo amplio al referéndum, es decir, que se votaría cada uno de los puntos acordados en la Comisión de Trabajo donde está el proyecto, y luego pasaría a la sala para seguir ese curso. Esas indicaciones respecto al grueso de la reforma se van a presentar ya en los próximos días y se comenzará a votar. Por lo tanto, se va a dar un paso súper relevante la próxima semana
para ver cuál es el curso que toma la discusión de la reforma. Y tiene que ver fundamentalmente con aquellos aspectos en los que hay más consenso respecto, por ejemplo, a mejorar las condiciones de cobro de aquellas cotizaciones previsionales que están impagas, o el uso de los fondos del seguro de cesantía para cubrir lagunas previsionales, entre otros temas. Donde está la gran diferencia todavía tiene que ver con el destino del 6%. Y ese punto en particular es el que los diputados del Partido Socialista están poniendo sobre la mesa como un asunto que podría ser incluso inviable el proyecto. Se oponen a la reforma en los términos que se está planteando porque dicen que perpetúa el sistema de AFP que el gobierno inicialmente había comprometido terminar. Ayer estuvo en CNN Prime el diputado del Partido Socialista, Marco Ilavaca, quien profundizaba en esta idea respecto, con palabras bien duras, a que esta era una derrota política para el gobierno, la reforma en los términos en que está saliendo. Escuchemos qué fue lo que dijo. Yo he sido de esto de una sola línea, yo lo he planteado desde el primer día. Tal cual hoy día está avanzando la reforma de pensiones, yo estoy por rechazarla. Por eso, además, yo comprendo las posturas de algunos miembros del oficialismo en particular que lo han señalado con total claridad y con la misma claridad lo he señalado yo. Es decir, tal cual hoy día se nos está planteando, de acuerdo a los avances y las conclusiones de la mesa técnica de pensiones, esta reforma es para perpetuar el sistema de la AFP, es para perpetuar el negocio lucrativo que tienen el mercado financiero, los fondos de inversión, los grandes capitales. Y mi voto para ese sistema, para perpetuar ese sistema, no va a estar. Ya las críticas no vienen solo del Partido Comunista, entonces también dentro del PS, de hecho la diputada Chicardini, el diputado Daniel Manucheri también han planteado la misma crítica, que no están dispuestos a votar una reforma que mantenga como eje central a las AFP, o en el rol al menos que tienen hoy día. Muchos dicen que la reforma no les toca un pelo, digamos, a las administradoras de fondos. Pero la ministra Janet Jara ha respondido a esas críticas de manera bien directa. Si es que no hay reforma, las que ganan también son las AFP. Por lo tanto, hay aquí una disputa que tendrá que zanjarse luego con las votaciones. Será un partido a dos tiempos, digamos, ¿no? En términos futbolísticos. El primer tiempo se jugará en el Senado y probablemente el camino se ve algo más pavimentado para sacar adelante la reforma. En la Cámara de Diputados vendrá un segundo tiempo bien distinto. Y hablando de la reforma de pensiones, echemos un vistazo a lo que pasó con la rentabilidad de los fondos de pensiones durante el año 2024, porque CIEDES, Centro de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, ha sacado un informe de rentabilidad donde se muestra que hubo un muy buen 2024, sobre todo para aquellos fondos más riesgos, bien digo. El fondo A llegó a ganar 9,10% en términos nominales durante 2024. El fondo B un 7,44%, el fondo C un 3,35%, mientras que los fondos de menor riesgo, los más conservadores, tuvieron los menores rendimientos, pero positivos. El fondo D apenas un 0,1% de variación, el fondo E un 0,31%. De todas maneras, no hay que quedarse con la película corta cuando uno analiza estas cosas. Hay que ver quizás una muestra más larga. Si nos quedamos solo con 2024, pareciera que las AFP han hecho un trabajo extraordinario desde el punto de vista de la rentabilidad, pero si uno ve lo que pasa en los últimos 36 meses, es decir, desde el año 2021 hasta la fecha, hasta 2024, por lo menos a noviembre de 2024, la rentabilidad en el fondo A, B y C es negativa. 1,54%, por ejemplo, es lo que ha perdido en ese periodo de tiempo, diciembre de 2021 a noviembre de 2024, el fondo A. Es negativa en los fondos más riesgosos. En el fondo D y en el fondo E sí hay ganancia, pero en el fondo E de un 4%. Es decir, hay que mirar estas películas más largas y es importante hacer esa aclaración porque estamos en momentos definitorios desde el punto de vista político y no hay que confundirse con antecedentes o resultados de corto plazo. De hecho, es bien clara la tendencia, la rentabilidad de los fondos en la década de los 90, la de los 2000, 2010 y ahora ha ido sostenidamente a la baja. Por lo tanto, el antecedente hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo cuando estamos discutiendo cambios respecto a los fondos en los que se podrá invertir a futuro y el rol de las AFP, porque si no, Carola, Fernando, se puede generar también cierta confusión de que aquí el escenario es muy bueno o que las AFP están haciendo una tremenda pega cuando en realidad su rentabilidad, y eso es un dato empírico, es cosa de ver los números, ha ido cayendo de manera sostenida en las últimas décadas. Así es. Muchísimas gracias, Gracias. Sebastián. Muy bien. Buenos Chao, días. Fernando. Chao, Carola. Hacemos una pausa y volvemos.